Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a dar una pequeña introducción sobre las derivadas de orden superior y las derivadas mixtas. Como tal, nosotros ya hemos trabajado con las derivadas parciales, pero simplemente con respecto a una variable. Sabemos que a veces las funciones dependen de x, de y y de z. Por eso, podemos calcular la parcial de z con respecto a la variable x, la parcial de y con respecto a la variable x, por ejemplo, o la parcial de z con respecto a la variable y. Es decir, si tuviéramos una función x, una función z, una función y o una función x, por ejemplo. Pero, sin embargo, siempre se deriva con respecto a una variable. ¿Qué es lo que pasa con las derivadas parciales de segundo orden? Bueno, cuando tenemos derivadas parciales de segundo orden, siempre vamos a tener esta representación. Si se fijan, tenemos el diferencial de arriba elevado al cuadrado y el diferencial de abajo elevado como tal al cuadrado. ¿Cómo se desglosa para así poder proceder a sustituir y empezar a realizar las operaciones? Bueno, se desglosa de la siguiente forma. Para ello, primero tenemos que sacar una primera derivada con respecto a x y la colocamos de este lado. Y después la derivada de z con respecto a x. Ahora bien, para cuando llegue el momento de realizar la sustitución, si estamos trabajando con una función z, bueno, pues entonces vamos a colocar la z del lado derecho. Simplemente la sacas. Si se fijan, simplemente estamos desglosando como factores este producto de derivadas parciales de segundo orden. ¿Por qué? Porque consideramos esta primera derivada como un factor y esta segunda derivada como otro factor. Y así simplemente representan dos veces el diferencial de x y dos veces el diferencial con respecto a z, solamente una vez. Bueno, ahora vamos, si tenemos una derivada parcial pero de tercer orden, la representaríamos de la siguiente forma. Sin embargo, tenemos que desglosarla para poder realizar las sustituciones. Nos queda la parcial con respecto a x, de la parcial con respecto a x, de la derivada parcial de z con respecto a x. Es decir, vamos a hacer la sustitución de z, calculamos esta derivada, después le aplicamos esta otra derivada con respecto a x y así sucesivamente hasta que se determinen los diferenciales. Ahorita vamos a hacer ejercicios. También podemos encontrar derivadas mixtas. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos esta representación, la derivada segunda de z con respecto a x y a y. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, siempre vamos a colocar primero el diferencial más externo y después el diferencial más interno. ¿Qué es lo que sucede con una derivada de tercer orden pero mixta? Bueno, en este caso tenemos repetido dos veces x, pero de izquierda a derecha. Así que primero desglosamos la parcial con respecto a x, después la segunda parcial con respecto a x y por último la parcial de z con respecto a y, que la colocamos aquí en el centro. Bueno, vamos a proceder a realizar ejercicios al respecto. Bien, un ejercicio típico diría lo que sigue. Si z es igual a x cuadrada y cuadrada menos y cúbica más 3x cuarta más 5, encuentre la derivada segunda de z con respecto a x, la derivada tercera de z con respecto a x, la derivada segunda de z con respecto a y la derivada cúbica de z con respecto a y. También la derivada segunda de z con respecto a x y con respecto a y. Bueno, vamos a proceder. Primero debemos de colocar la expresión que nos solicitan, es decir, la derivada segunda de z con respecto a x. Ahora voy a proceder a desglosarla, es decir, me va a quedar la parcial con respecto a x de la parcial de z con respecto a x. Una vez que ya la he desglosado, puedo proceder a sustituir la función y para ello voy a colocar exactamente lo mismo que ya tengo, pero en lugar de z voy a colocar toda la expresión. En este caso coloco x cuadrada menos y cúbica más 3x cuarta más 5 y cierro mi paréntesis.
Una vez que he sustituido z, entonces ahora puedo proceder a aplicar la derivada a cada uno de los términos. Para ello copio la primera derivada tal cual está y me enfoco que esta derivada va a multiplicar este término, el segundo, el tercero y el cuarto. Me va a quedar como tal la parcial con respecto a x de x cuadrada y cuadrada menos la parcial con respecto a x de y cúbica más 3 veces la parcial con respecto a x de x cuarta más la parcial con respecto a x de 5. De forma ilustrativa estoy colocando el diferencial, la derivada, a cada uno de los términos, pero lógicamente la derivada de las constantes me va a dar 0. Como estoy derivando de forma parcial, entonces copio esta expresión tal cual está. Recordemos que son derivadas parciales y por lo tanto y va a actuar como constante. Puedo sacarla de la derivada y por lo tanto me quedaría y cuadrada por la derivada con respecto a x de x cuadrada menos la derivada de y al cubo, pero en este caso voy a derivar con respecto a x. En este caso y actúa como constante, por lo tanto la derivada de una constante me va a dar 0. ¿Qué es lo que sucede con la siguiente expresión? Bueno, coloco el más 3 y la derivada con respecto a x de x cuarta me va a generar como tal 4x al cubo. La derivada de una constante es igual a 0 y por lo tanto así me va a quedar la expresión. Ahora voy a poder proceder a simplificar la expresión aún más. En este caso tengo que desarrollar primero esta derivada. Me va a quedar como tal la parcial con respecto a x de y al cuadrado. La derivada con respecto a x de x al cuadrado va a ser igual a 2x más 3 por 4, 12 veces x cúbica. Ahora procedo a aplicar esta derivada más externa a cada uno de los términos que me han quedado y por lo tanto me va a quedar y al cuadrado la puedo sacar como constante y me va a quedar la parcial con respecto a x de 2x. Este 2 también lo voy a poder sacar como constante más 12 veces la parcial con respecto a x de x cúbica y por lo tanto voy a obtener y al cuadrado. Este 2 lo puedo sacar de ahí, la derivada con respecto a x de x me va a dar un 1 más 12 veces la parcial con respecto a x de x cúbica va a ser igual a 3x al cuadrado y por lo tanto voy a obtener como expresión final 2y cúbica más 36x cuadrado. Y eso es todo con respecto a la parcial segunda de z con respecto a x. Ahora bien, hemos encontrado el resultado de la parcial segunda de z con respecto a x cuadrada, que nos dio 2y al cubo más 36x cuadrado, fue el otro resultado. Sin embargo, ahora nos solicitan la parcial cúbica de z con respecto a x. Por lo tanto, esta expresión la podemos desglosar como sigue. Ustedes saben que arriba tengo que tener 3 diferenciales, 1, 2, 3, porque aquí están agrupados 2. Y también puedo agrupar este diferencial al cubo como un diferencial y un diferencial elevado al cuadrado. Para ello podemos aprovechar que ya tenemos como tal el resultado de esta expresión que está dentro del paréntesis y simplemente aplicar una derivada más al resultado, lo que nos queda como la derivada con respecto a x de la parcial segunda de z con respecto a x cuadrado, que vale todo esto. Simplemente realizamos la sustitución. Ahora bien, para aplicar la derivada a cada uno de los términos, pues primero tengo que notar que y va a actuar como constante, porque simplemente voy a derivar con respecto a x. Así que la derivada de una constante pues va a ser 0. Y solamente me voy a enfocar a encontrar la derivada de 36, la parcial con respecto a x de x cuadrada. Y por lo tanto voy a obtener 36, que ya estaba multiplicado por 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Por lo tanto, como tal, obtengo 72x. 72x es el resultado de la parcial cúbica de z con respecto a x al cubo. Ahora bien, podemos proceder a efectuar la siguiente operación. La parcial segunda de z con respecto a y al cubo. A y al cuadrado primero.
Eso significa que tengo la parcial con respecto a y de la parcial de z con respecto a y. Ahora tengo que proceder a sustituir a z y por lo tanto me va a quedar la parcial con respecto a y. ¿De quién? De la parcial con respecto a y procedo a sustituir z y z vale toda esa expresión que es x cuadrada y al cuadrado menos y cúbica más 3x cuarta más 5. Ahora bien, si voy a derivar parcialmente con respecto a y, entonces significa que x va a actuar como constante y la voy a poder sacar de las derivadas. Por lo tanto, me quedaría una expresión parecida a lo que sigue, la parcial con respecto a y de. Ahora ya voy a empezar a derivar de forma directa, no voy a hacer la sustitución de cada uno de los términos para ir agilizando las operaciones. Eso significa que si x va a actuar como constante, entonces me va a quedar x al cuadrado multiplicada por la derivada de y al cuadrado, que en este caso va a ser 2y. Voy a quitar de una vez los signos de agrupación. Menos la derivada de y al cubo, que me va a quedar como y al cuadrado. Ahora bien, este término simplemente está formado por este coeficiente y x a la cuarta, pero x funciona como constante, así que la derivada de esto pues me daría 0. Lo mismo que la derivada de este valor, me daría 0. Por lo tanto, hasta ahí he encontrado esta primera derivada. Ahora aplico la derivada de nuevo con respecto a y. Por lo tanto, x cuadrada la saco como constante, la derivada, este 2 también sale como constante, y la derivada de y con respecto a y sigue siendo un 1, por lo tanto me queda como tal. Menos 3 veces la derivada de y al cuadrado, pues con respecto a y, y por lo tanto obtengo 2y. Ahora voy a simplificar la expresión y me quedaría 2x al cuadrado menos 6y. Esto es el resultado de la parcial segunda de z con respecto a y al cuadrado. Ahora vamos a proceder a encontrar la parcial cúbica de z con respecto a y. Bien, como el objetivo ahora es encontrar la parcial cúbica de z con respecto a y al cubo, entonces tengo que desglosarla como sigue. La parcial con respecto a y de la derivada segunda de z con respecto a y elevado al cuadrado. Por lo tanto, simplemente procedo a sustituir esta expresión que acabo de encontrar. Y para ello me enfoco a simplemente encontrar esta derivada. Pero como x actúa como constante, pues entonces la derivada de este primer término es 0. Y simplemente voy a proceder a encontrar la parcial con respecto a y de y, que esto me da en total menos 6. Esto es el resultado de la derivada cúbica de z con respecto a y al cubo. Ahora voy a encontrar una parcial mixta. Y aquí hay que hacer la aclaración que cuando tienes derivadas mixtas, siempre te tiene que salir el mismo resultado si primero derivas con respecto a y y después con respecto a x, que si derivas primero con respecto a y y luego con respecto a x. Pero tenemos que comprobarlo. Para ello, pues entonces procedemos a realizar la sustitución. La parcial cúbica de z con la parcial segunda de z con respecto a x y con respecto a y. Para ello obtengo el siguiente desglose. Me quedaría la parcial con respecto a x de la parcial de z con respecto a y. Por lo tanto, aplico lo que sigue. La parcial con respecto a y de lo que vale z. Y z vale x al cuadrado, y al cuadrado, menos y cúbica, más 3x a la cuarta, más 5. Esto como tal, copio esta primera derivada parcial y me queda la derivada con respecto a y de x al cuadrado y al cuadrado, pues me va a quedar entonces 2x cuadrado, signo menos, y esta derivada me va a quedar 3y al cuadrado. La derivada de una constante es 0 y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, procedo a calcular la siguiente derivada, pero ahora es con respecto a x. Eso significa que y sale como constante, por lo tanto voy a obtener 2 veces la derivada con respecto a x al cuadrado es igual a 2x y la y que ya estaba,
Y como tal, si voy a derivar con respecto a x, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, el resultado es 4xy. Ahora voy a proceder a calcular la parcial segunda de z, pero con respecto a y x. Eso significa que se están invirtiendo el orden de derivación. Simplemente vamos a comprobar que tiene que dar el mismo resultado. Para ello desgloso como sigue: la parcial con respecto a y de la parcial de z con respecto a x. Eso significa que la parcial con respecto a y de la parcial con respecto a x de z, que es igual a x al cuadrado, y al cuadrado, menos y cúbica, más 3x cuarta, más 5. Me tiene que dar lo que sigue: la parcial con respecto a y de, voy a derivar con respecto a x primero, por lo tanto me quedaría 2x de derivada y obtengo 2xy al cuadrado. La derivada de una constante es 0, la derivada de 3x a la cuarta, el 3 lo voy a sacar de la expresión, el resultado de la derivada va a ser igual a 4x cúbica y la derivada de una constante es igual a 0. Bien, por lo tanto 2x lo voy a sacar como constante, la derivada de y al cuadrado va a ser igual a 2y más la derivada de una constante va a ser 0, por lo tanto el resultado va a ser igual a 4xy. Y podemos comprobar que a pesar de que se invirtió el orden de derivación, entonces obtenemos exactamente el mismo resultado. Vamos a continuar realizando otro ejercicio.